Muy bien, entonces continuamos con el paso número 6, que es indicar los controles, es decir, las medidas de detección que se tienen para detectar las fallas y evaluarlas. Y bueno, a partir de las causas ya anotadas, ahora vamos a identificar los controles. Con los controles nos referimos a los procedimientos, a las acciones, a los mecanismos o pruebas que actualmente se emplean para evitar que las fallas se generen y lleguen al cliente o a proceso cliente. Ahora, asignamos el grado de detección a cada control, es decir, que vamos a estimar que también los controles identificados pueden detectar una causa o su modo de falla después de generada, pero antes de que llegue al cliente. También aquí se califica en una escala que va del 1 al 10, siendo 1 un control en el que se tiene certeza de que se detectará la falla y de 10 a un control con certeza de que no se detectará la falla. Y nos podemos guiar de la siguiente escala. Tenemos igual del 1 al 10 el criterio y los tipos de inspección. Aquí tenemos 3 tipos de inspección, que es la prueba de error y la medición automatizada y la inspección visual manual. Y depende, para cada tipo de inspección podemos utilizar los criterios. Como primer criterio, cuando damos una puntuación de 1, es que los controles son seguros para detectar, el ítem ha pasado a prueba de errores y es casi improbable el hecho de realizar partes no conformes. Si damos un criterio de 2, es que los controles casi son seguros para detectar y el ítem ha pasado por medición automática y no puede pasar la parte no conforme. Y así sucesivamente. Para dar la calificación, tenemos, si damos por ejemplo una calificación de 9, es que los controles que probablemente no detectarán y que el control logrado con verificaciones indirectas o al azar. Y si damos un criterio de 10, es que hay que tener certeza absoluta de no detección, es decir, que no se controla o no se detecta. Entonces podemos guiarnos de esta tablita para poder indicar los controles o las medidas de detección. Y como ejemplo vamos a colocar, como siempre, pues describir el control actual del proceso. Aquí pues hubo una inspección simultánea con la operación, se dio un valor de 3 de detección. Igual aquí hubo en el control una inspección simultánea con la operación y colocamos de detección 3. Otro control actual, una inspección simultánea con la operación, inspección final y detección igual de 3. Entonces vamos a describir nuestro control actual del proceso. Entonces básicamente aquí los valores que vamos a dar es para severidad, ocurrencia y detección. Y no olviden pues describir al principio la falla potencial, el efecto, y dar una puntuación de severidad. Posteriormente, describir las causas potenciales de las fallas de acuerdo a lo que describimos al final y dar un valor de la ocurrencia. Y finalmente, describir el control actual del proceso, qué es lo que se está realizando con respecto a lo que encontramos de las fallas, qué es lo que se está realizando y dar un valor, una puntuación de detección. Y bueno, como punto 7, vamos a obtener el número de prioridad de riesgo para cada falla y tomar decisiones. Aquí el número de prioridad de riesgo también es conocido como RPN. Esto es por sus siglas en inglés y se obtiene al multiplicar el grado de severidad por el grado de ocurrencia por el grado de detección. El número de prioridad de riesgo, RPN, se calcula para priorizar los modos de fallos y sus causas. Y el RPN pues es un número entre 1 y 100 que nos indica la prioridad que se le debe de dar a cada falla para eliminarla.
Y bueno, cuando el RPN es superior a 100, pues es un claro indicador de que deben de implementarse acciones de prevención o corrección para evitar la ocurrencia de las fallas de forma prioritaria. Sin embargo, el objetivo general pues es el que tratan todas las fallas, aunque algunos expertos pues coinciden que el RPN, si es superior a los 30, pues requiere de un despliegue enfocado en el tratamiento del modo de la falla. Pero pues hay que tomar esto en cuenta porque pues si están ocurriendo fallas, pues hay que tratarlas. Y bueno, entonces calculamos el número de prioridad de riesgo, el RPM, simplemente vamos a multiplicar la severidad por la ocurrencia, por la detección y ya obtenemos el valor del RPN. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo que estamos visualizando, solo tenemos una falla potencial que nos da un valor de 150, aunque este valor de 72 nos da un indicador que hay que tomar medidas para controlar las fallas. Y finalmente, el paso número 8 es ejecutar acciones preventivas, correctivas o de mejora. Aquí, una vez que pues ya se ha establecido la prioridad de los modos de falla, se procede a ejecutar acciones preventivas, correctivas o de mejora. Ya en esta etapa se cuenta con una información relevante relacionada con el proceso, es decir, las fallas, las causas y los controles de detección. Y aquí el equipo de AMEF deberá de establecer las acciones recomendadas por falla, asignar los responsables por acción relacionadas la fecha de ejecución, establecer una fecha de revisión, registrar las acciones ejecutadas hasta la fecha de revisión y calcular nuevamente el RPN. Esto es muy importante, calcularlo nuevamente para ver si pues han mejorado las fallas con el control que se ha dado a estas fallas o pues no ha avanzado. Y por ejemplo, aquí nosotros ya tenemos nuestro RPM y después vamos a definir, siempre hay que definir las acciones recomendadas que hemos realizado con respecto al proceso. Aquí, por ejemplo, una acción recomendada es establecer un protocolo de revisión de moldes y capacitar al operario, y el responsable, se coloca aquí el responsable y la fecha. Y también otra acción recomendada, de acuerdo a la parte del proceso, es establecer un protocolo de revisión, igual de moldes, y capacitar al operario. Entonces, de acuerdo a lo que hemos encontrado, se van a tomar acciones y se colocan los responsables y posteriormente se vuelve a calcular el RPN. Volvemos a hacer lo mismo, dar los valores a severidad, ocurrencia y detección y volver a calcular el RPN. Entonces aquí se colocan las acciones tomadas hasta la fecha, las describimos, damos los valores y calculamos el RPN. Y bueno, en este caso pues se han sugerido acciones correctivas orientadas a las fallas y a las causas, pero pues sin embargo se pueden establecer acciones correctivas, preventivas y de mejora. Estas pueden ser enfocadas tanto a las fallas como a las causas o como a los controles de detección. Y una vez que se efectúa la revisión en la fecha establecida, pues se vuelve a calcular el RPN para medir el impacto de las acciones tomadas. Y bueno, tal como pues ya lo mencioné anteriormente, el AMEF constituye un documento dinámico que admite múltiples revisiones, observaciones y calificaciones de acuerdo al devenir de los procesos. Asimismo, pues se convierte en una fuente invaluable de información relacionada con los equipos, que puede utilizarse tanto para el despliegue de acciones de prevención como de corrección y de mejora, y como para la capacitación y la formación del personal en temas relacionados con los equipos y los procesos. Entonces, básicamente estos son los pasos para realizar un AMEF. Entonces, aquí terminamos este tema.